Era un programa sobre predicción de terremotos. Curtis dijo que a los científicos todavía les faltaba mucho para encontrar una manera segura al 100% de pronosticarlos, pero que la mayoría lo consideraba factible en el futuro porque había indicios previos. Lo sentían los animales y la gente a menudo también. Los perros se ponían nerviosos y ladraban para que los dejaran salir. El ganado se alborotaba en los establos o echaba abajo las vallas de los pastos. Había veces en que las gallinas movían tanto las alas en las jaulas que se les partían las alas. Ciertas personas afirmaban oír un zumbido muy agudo procedente de la tierra a 15 o 20 minutos antes de un terremoto importante, y si lo oían algunas personas, era de cajón que la mayoría de los animales lo oiría con más claridad. Otro indicio. Hacía frío. Las bolsas frías pre-terremoto no las sentía todo el mundo, pero sí mucha gente. Había incluso datos meteorológicos en apoyo de las informaciones subjetivas. ¿Me tomas el pelo?, repuso Tony Schundist. Kurt contestó que en absoluto. En San Francisco, 2 horas antes del gran terremoto de 1906, había bajado la temperatura ni más ni menos que 4 grados. Era un hecho comprobado, y ello a pesar de no haber variado ninguna otra condición climática. Fascinante, dijo Ennis, pero ¿qué tiene que ver con el Buick? Entonces ya se habían reunido bastantes troopers para formar un pequeño corro de oyentes. Curtis los miró sabiendo que corría el peligro de que durante 6 meses en las llamadas por radio lo bautizaran como terremoto, pero estaba demasiado embalado para darle importancia. Dijo que durante el interrogatorio a Bradley Roach, estando Ennis dentro de la gasolinera, él se había sentido detrás de aquel volante tan raro y tan grande, procurando entonces y en todo momento no tocar nada excepto con el canto de la mano, y que mientras estaba sentado había empezado a oír un zumbido muy agudo. Dijo que además de oírlo lo había sentido. No paraba. Estaba en todas partes. Lo he notado vibrándome en las tripas. Creo que si hubiera sido un poco más fuerte, habría hecho sonar la calderilla que llevo en el bolsillo. Me parece que tiene un nombre. Lo aprendimos en física, pero ahora mismo no me acuerdo. Un armónico, dijo Tony. Es cuando empiezan a vibrar 2 cosas juntas, como los diapasones o las copas de vino. Curtis asentía. Eso. No sé cuál sería la causa, pero es muy potente. Parecía que se me metiera en el centro de la cabeza, como el ruido de las líneas de alta tensión de los bluffs cuando estás justo debajo. Os parecerá que estoy loco, pero más o menos al minuto de oírlo casi parecía que el zumbido hablase. Yo una vez en los bluffs me tiré a una, dijo Arky, todo sentimiento y con más voz de Lawrence Welk nunca. Y sí, que era bastante armónico, sí. Buzz, buzz, buzz. Tío, eso te lo guardas para las memorias, dijo Tony. Sigue, Curtis. Al principio he pensado que era la radio, dijo Curtis, porque también se parecía un poco, como cuando está encendida una radio antigua de tubo de vacío y capta música de muy lejos. Cojo el pañuelo, estiro la mano para desconectarla y entonces he comprobado que no se movían los botones. Ninguno. Tiene tan poco de radio de verdad como Phil Candleton de Trooper de verdad. Muy gracioso el nene, dijo Phil. Casi tanto como una gallina de goma o... Calla, que quiero oírlo, dijo Tony. Sigue, Curtis. Y menos chistes. Sí, señor. Al probar los botones de la radio me di cuenta de que hacía frío. Hoy hace calor y el coche estaba al sol, pero dentro hacía fresquito y como con humedad. Entonces he recordado el programa sobre los terremotos.
Kurt meneó lentamente la cabeza. No sé por qué, pero me han dado ganas de salir lo más deprisa posible. El zumbido empezaba a oírse menos, pero hacía más frío que antes. Parecía una nevera. Tony Stundis, por entonces sargento jefe de Troop D, se acercó al Buick, pero no lo tocó. Solo se agachó para meter la cabeza por la ventanilla y se quedó así durante casi un minuto, mirando el interior del coche oscuro con la espalda inclinada pero recta y las manos juntas en la espalda. El resto de los troopers se apiñaron alrededor de Curtis en espera de que Tony terminara con lo que estuviera haciendo. Para la mayoría, Tony Stundis era el mejor jefe que habían tenido desde que llevaban el gris de Pensilvania. Era duro, valiente, justo y todo lo astuto que hiciera falta. Cuando un trooper llegaba al rango de sargento jefe, intervenía la política, las reuniones mensuales, las llamadas de Scranton. Sargento jefe no era precisamente el tope del escalafón, pero daba para eso. Stundis seguía el juego con bastante habilidad para no perder la silla, pero sabía también, como sus hombres, que nunca llegaría más arriba. Tampoco quería, porque para Tony sus hombres eran siempre lo primero. Sus hombres y desde que Shirley sustituyó a Matt Babitsky, su mujer. En otras palabras, Troop D. No lo sabían por qué dijera nada, sino por su manera de caminar. Acabó volviendo con sus hombres, se quitó la gorra, se acarició el pelo cortado a cepillo y volvió a ponérsela, con la correa detrás, siguiendo la normativa de verano. En invierno la correa iba en la punta del mentón. Era la tradición, y en la Policía Estatal de Pensilvania, como en cualquier organización con cierta trayectoria, había mucha. Hasta 1962, por ejemplo, los troopers no podían casarse sin permiso del sargento jefe, atribución que usaba este para eliminar a cualquier novato o trooper joven que no le pareciera hecho para el cargo. Aquí no zumba nada, dijo Tony, y para mí que la temperatura interior es más o menos la que debería ser. Puede que un poco más fresca que el aire de fuera, pero... Se encogió de hombros. Curtis se ruborizó. Sargento, le juro que... No te cuestiono, dijo Tony. Si dices que vibraba como un diapasón, te creo. ¿De dónde dirías que salía el zumbido? ¿Del motor? Curtis negó con la cabeza. ¿Del maletero? Otra negativa. ¿De debajo? Otra. Ahora los mofletes de Curtis ya no estaban rosados, sino rojos, al igual que el cuello y la frente. ¿Pues de dónde? Del aire, dijo de mala gana Curtis. Ya sé que parece una chorrada, pero sí, del aire. Miró alrededor como si esperara risas, pero no las hubo. Más o menos entonces llegó Orville Garrett. Venía de la zona fronteriza del condado, de una obra donde por la noche habían destrozado maquinaria pesada. Le acompañaba, tranquilísimo, Mr. Dillon, la mascota de Troop D. Era un pastor alemán, pero con un toque puede que de collie. Orville y Jady Roger lo habían encontrado de cachorro, chapoteando en el pozo de una granja abandonada, cerca de Sawmill Row. Es posible, pero no probable, que se cayera de manera accidental. Mr. D no era un perro especial K9, pero solo porque nadie lo había entrenado en ese sentido. Era listísimo, además de protector. Si se le ocurría a alguien levantarle la voz a uno de Troop D y ponerse chulo estando cerca de Mr. Dillon, corría el riesgo de pasarse el resto de la vida buscándose los mocos con un lápiz. «¿Qué, tíos, qué pasa?», preguntó Orville. Antes de que pudieran contestar, Mr. Dillon empezó a aullar. Sandy Dedbor, que era el que estaba más cerca del perro,
Nunca le había oído aullar así. Mr. D retrocedió deprisa y se agachó mirando el Buick. Tenía erguida la cabeza y los cuartos traseros tocando el suelo. Era la típica postura de perro a punto de cagar. Menos el pelaje, que lo tenía erizado por todo el cuerpo, vertical cada pelo. A Sandy se le heló la piel. Pero bueno, ¿qué le pasa?, preguntó en voz baja Phil, extrañadísimo. Entonces Mr. D soltó otro aullido largo y tembloroso y dio, como al acecho, 3 o 4 pasos hacia el Buick, pero sin abandonar la postura agachada, y apuntando todo el rato con el hocico al cielo. Era un espectáculo que daba repelús, como si el Buick al mismo tiempo le provocara un miedo atroz y lo atrajera. Después de 2 o 3 pasos más, se echó en el asfalto jadeando y gañendo. «Pero bueno», dijo Orb. «Ponle la correa», dijo Tony, «y mételo dentro». Orb siguió las indicaciones de Tony y no solo fue a buscar la correa de Mr. Dillon, sino que lo hizo corriendo. Phil Candleton, que siempre había tenido debilidad por el perro, acompañó a Orb una vez puesta la correa. Iba al lado de Mr. D y de vez en cuando se agachaba para tranquilizarlo con una caricia y buenas palabras. Más tarde dijo a los demás que al perro le temblaban todo el cuerpo. Nadie dijo nada, tampoco hacía falta. Todos pensaban lo mismo, que Mr. Dillon había demostrado la veracidad de Kurt. No temblaba el suelo, ni Tony había oído nada al meter la cabeza por la ventanilla del Buick, pero estaba claro que el coche le pasaba algo raro, algo que no se reducía al tamaño del volante ni a que la llave de contacto fuera una simple lengüeta. Algo peor. En los años 70 y 80, los investigadores forenses de la Policía Estatal de Pensilvania era gente itinerante, personal de la jefatura del distrito que iba por todos los cuarteles de una zona determinada. En el caso de Troop D, la jefatura era Butler. No había furgonetas forenses. Lujos así de capital eran el sueño de muchos, pero a la Pensilvania rural no le llegarían casi hasta finales de siglo. Los forenses se desplazaban en coches de policía sin distintivo. Llevaban el equipo en el maletero o en el asiento de atrás y lo acarreaban por los escenarios del crimen en bolsas grandes de tela con el logo de la Policía Estatal de Pensilvania, la PSP, en los laterales. PSP, como la videoconsola. Por la tarde, en Trop D, apareció uno de esos equipos. Venía de Shippenville, a petición personal de Tony Shundis. Fue una visita peculiar, informal, un examen de vehículo que no acababa de ser de servicio. El jefe del equipo era Bibi Road, un veterano. Circulaba la broma de que había aprendido el oficio sentado en las rodillas de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Con Tony Shundis se llevaba bien y no le importaba hacerle un favorcillo al sargento jefe de Troop D, siempre y cuando no se supiera. Ahora, Sandy. En ese momento me interrumpió Ned para preguntar por qué se había hecho el examen forense del Buick de una manera tan a salto de mata, tan rara, al menos para él. Le dije, porque no se nos ocurría ninguna denuncia, como no fuera por robo de servicios, $7 de gasolina de alto octanaje, que solo era una infracción leve y no justificaba emplear equipo forense. Viniendo de Shippenville, ya habrían gastado lo mismo en gasolina, señaló Archie en su acento del norte. Y suma las horas de trabajo, añadió Phil. Yo dije, más que nada Tony no quería que empezara el papeleo. Ten en cuenta que todavía no hay nada escrito. Solo tenía un coche, aunque muy raro, sin matrícula, sin número de registro ni VIN. Y el de identificación, lo confirmó Bibi. Pero Rose tenía motivos para pensar que el dueño se había ahogado en el arroyo detrás de la gasolinera.
Bah, dijo Shirley. Al final, en vez de abrigo, era un cubo de basura de plástico, para que veas lo acertado que iba Bradley Roach. Y otra cosa, intervino Phil. Ennis y tu padre no vieron huellas que fueran hacia la cuesta de detrás de la gasolinera, y eso que la hierba aún estaba mojada. Si hubiera bajado, habría dejado alguna. Ocurre que Tony quería que siguiera siendo algo interno, dijo Shirley. ¿Lo describo bien, Sandy? Sí, el buick en sí era raro, pero nuestra manera de reaccionar no se diferenciaba mucho de la que habríamos tenido en cualquier otra circunstancia que se saliera de lo normal. La baja de un trooper, como el año pasado tu padre, o que use uno la pistola, o un accidente, como cuando George Morgan perseguía a aquel chalado hijo de puta que secuestró a sus propios hijos. Nos quedamos un rato callados. Los polis, como puede atestiguar cualquier mujer de trooper, tienen pesadillas y una de las nuestras era lo de George Morgan. Pasó junto cuando iba a 150 y estaba a punto de pillar al chalado hijo de puta en cuestión, cuya costumbre consistía en pegar a los niños que secuestraba y decía querer. Tiene a George casi encima y de repente hay una persona mayor cruzando la calle, una tía de 70 años más lenta que una rana toro de los huevos y en términos legales ciega. Llega a pasar 3 segundos antes y el hijo de puta la atropella. ¿Pero qué va? La pasó rozando a toda leche, tanto que casi le arrancó la nariz con el retrovisor del copiloto. Luego pasa George y Catacroc. Tenía un historial irreprochable de 12 años en la poliestatal, dos menciones al valor y la tira de premios por servicio a la comunidad. Con sus hijos era un buen padre, con su mujer buen marido y se fue todo al carajo porque una mujer de las Burkut eligió un mal momento para cruzar la calle y la mató él con el coche patrulla D27 de la PSP. Fue absuelto por el Consejo Estatal de Supervisión y se reintegró al TROP en un trabajo de despacho. Había pedido él mismo la calificación de trabajo ligero, permanente. Los jefes no habrían puesto ninguna objeción a que recuperara la jornada completa, pero había una pega, que George Morgan ya no podía conducir, ni siquiera podía ir al súper con el coche de la familia. En cuanto se ponía al volante empezaba a temblar. Se le empañaban los ojos hasta que sufría una especie de ceguera histérica por exceso de lágrimas. Se pasó el verano trabajando de noche en comunicaciones. Por la tarde entrenaba al equipo de la liga infantil patrocinado por Trop D hasta que llegaron al torneo del estado. Al final de la temporada les dio a los niños el trofeo y las insignias. Les dijo de lo orgulloso que estaba de ellos. Se fue a casa. Le llevó en el coche la madre de un jugador. Se bebió 2 cervezas y se saltó la tapa de los sesos en el garaje. No dejó ninguna nota. Entre polis no es costumbre. El comunicado a la prensa lo redacté yo y no se notaba para nada que lo hubiera escrito llorando. De repente me pareció muy importante explicarle una parte del porqué al hijo de Curtis Wilcox. Somos una familia, dije. Ya sé que suena cursi, pero es verdad. Lo sabía hasta Mr. Dillon, y tú también, ¿verdad? Asintió con la cabeza. Por supuesto, durante el año posterior a la muerte de su padre, fuimos la familia que más le importaba, la que buscaba, la que le dio lo que necesitaba para seguir viviendo. Su madre y sus hermanas le querían y él a ellas, pero seguían con sus vidas como no podía hacerlo Ned, o como solo podría con el tiempo. En parte se debía a ser varón y no mujer, en parte a tener 18 años y en parte a todos los ¿por qué? Que no le abandonaban. Dije,
Lo que dicen y hacen las familias estando en casa con la puerta cerrada y lo que dicen y hacen estando en el jardín con la puerta abierta puede ser muy diferente. Enid sabía que al Buick le pasaba algo raro, igual que tu padre y Tony y yo. Casi seguro que Mr. D también, porque con esa manera de aullar... Me quedé un momento callado. El aullido se me había repetido en sueños. Continué. Pero legalmente solo era un objeto, res, que dicen los abogados, no vinculado a ningún delito. Ya me dirás cómo podíamos quedarnos con el WIC por robo de servicios. En cuanto a la persona que había pedido la gasolina, ya hacía tiempo que se había marchado y era difícil encontrarla. La mejor manera de enfocarlo era como un embargo. Ned fruncía el entrecejo como quien no entiende lo que le dicen. No me había salido tan claro como quería, a menos que estuviera jugando a lo de siempre, no era culpa nuestra. Mira, dijo Shirley, imagínate que una mujer se parara en la misma gasolinera para ir al lavabo, que se dejara el anillo de compromiso de brillantes al lado del grifo y que no encontrara Bradley Row, ¿vale? Vale, dijo Ned. Seguía frunciendo el entrecejo. Ahora suponte que Roach, en vez de metérselo en el bolsillo y llevarlo a una casa de empeños de Butler, nos lo trae aquí. Haríamos un informe, comunicaríamos las características del coche a los troopers que estuvieran en la carretera. Eso sí podían describirnos los Roach, pero el anillo no nos lo quedaríamos, ¿verdad, Sandy? Por supuesto, dije. Le aconsejaríamos a Roach que pusiera un anuncio en el periódico. Se ha encontrado un anillo de señora, y si piensa que puede ser suyo, llame a este número y descríbalo. Entonces Roach empezaría a quejarse de lo caro que es poner un anuncio en el periódico. $3. Pero... Entonces, nosotros le recordaríamos que la gente que encuentra objetos de valor suele recibir recompensas, dijo Phil, con lo cual empezaría a plantear sacar los 3 billetes de algún lado. Pero si no llegara o no llamara, ni volviera la mujer, dije yo, el anillo pasaría a ser propiedad de Roach. Es la ley más antigua del mundo. El que encuentra algo se lo queda. O sea que Ennis y mi padre se quedaron el Buick. No, dije, se lo quedó Troop D. ¿Y lo de robo de servicios? ¿Llegó a abrirse el expediente? Eso, dije con una sonrisita incómoda. Por $7 no valía la pena el papeleo, ¿verdad, Phil? Verdad, dijo Phil, pero con Hugh Bossy lo arreglamos. Ned ponía cara de empezar a comprender. Pagasteis la gasolina con el dinero de la caja. Phil puso cara de escandalizado y divertido a partes iguales. Ni se te ocurra, el dinero de la caja también es de los contribuyentes. Pasamos la gorra, dije. Dieron algo todos los que estaban. Fue muy fácil. Si Roach encontrara un anillo y nadie lo reclamara, le pertenecería a él, dijo Ned. ¿Entonces el Buick no era suyo? Eso sí se lo quedaba, dije, pero nos lo había dado a nosotros y ya no le dio más vueltas. Archie se dio un golpecito en la frente y miró a Ned con cara de complicidad. Se riñe la cabeza, dijo. Temí que Ned se obcecara con el joven que de mayor había matado a su padre, pero hizo el esfuerzo de no pensar en él. Casi se lo vi. ¿Qué más? Me dijo. Luego, ¿qué pasó? Válgame Dios. ¿Cómo resistirse? Entonces, Bibi Roth y sus niños, él los llamaba así, solo tardaron 45 minutos en repasar el Buick de punta a punta. Los jóvenes usaban escobillas y hacían fotos, mientras Bibi se paseaba con una tablilla y de vez en cuando, sin decir nada, señalaba algo con el bolígrafo. Transcurrido unos 20 minutos, salió con Orb Garrett, con Mr. Dillon. El perro llevaba correa, cosa rara en el cuartel. Sandy se les acercó.
El perro ya no aullaba ni temblaba, sino que estaba sentado con la peluda cola alrededor de las patas, pero no apartaba sus ojos castaños del Buick. De lo más profundo del pecho le salía un ronroneo constante que casi no se oía, parecido al de un motor muy potente. «Orby, hombre, vuélvelo a meter», dijo Sandy Dearborn. «Vale, vale, es que creía que se le habría pasado». Hizo una pausa y añadió: «He visto lo mismo en varios perros policía, al encontrar un cadáver. Ya sé que aquí no hay, pero ¿tú crees que puede haber muerto alguien aquí dentro? Que sepamos, ¿no?» Sandy miraba a Tony Shundis, que acababa de salir del cuartel y caminaba sin prisa hacia Bibi Roach. Iba con Ennis. Kurt Wilcox no había tenido más remedio que volver a salir de la patrulla. Sandy dudó que esa tarde pudieran disuadirle de poner una multa, por guapa que fuera la chica. Kurt no tenía ganas de patrullar, sino de estar en el cuartel y observar el trabajo de Bibi y su equipo. Como no podía, lo pagarían los infractores del oeste de Pensilvania. Mr. Dillon abrió la boca y emitió un gañido largo y sordo, como si le doliera algo. Sandy supuso que sí, que le dolía. Orville se lo llevó dentro. A los 5 minutos, Sandy también se marchaba de la patrulla con Steve DeVoe, a un punto de la carretera 6 donde habían chocado dos coches. Bibi Roth dio el parte a Tony y Ennis, mientras los miembros de su equipo, que ese día eran 3, comían bocadillos alrededor de una mesa de picnic a la sombra del cobertizo B y bebían el té frío que les había servido Matt Babisky. «Te agradezco la molestia», dijo Tony. «Te agradezco que me lo agradezcas», dijo Bibi, y espero que no vaya más allá. En este caso preferiría no presentar ningún papel. No volverían a fiarse de mí. A sus años, que eran bastantes, se parecía al legendario cazador de nazis Simon Wiesenthal. Dio unas palmadas a la institutriz. «Niños, ¿sobre esto queréis papeleo?» En 1993, uno de los niños que ese día le hacían de ayudantes fue nombrado forense principal de Pensilvania. Los 3 jóvenes le miraron, 2 varones y una chica increíblemente guapa. Tenían los bocadillos levantados y el entrecejo fruncido. Nadie estaba seguro de qué había que contestar. «No, Bibi», les invitó a decir él. «No, Bibi», corearon obedientes. «¿No por qué?», preguntó. «Que no queremos papeleo», dijo el joven número 1. «Ni copias de expedientes», dijo el número 2. «Ni por duplicado ni por triplicado», dijo la guapa. «Ni siquiera por monoplicado». «Así me gusta», dijo Bibi. «¿Y a quién se lo vamos a contestar?» «¿Kinder?» Esta vez no hizo falta dirigirles. «A nadie, Bibi». «Exacto», combinó este. «Estoy orgulloso de vosotros». «Para mí, además, es una broma», dijo el joven número 2. «Alguien le está tomando el pelo, sargento». «No lo descarto», dijo Tony, preguntándose qué pensamiento habría despertado en el joven número 2 o en cualquiera de los 3. Ver a Mr. Dillon aullando y al mismo tiempo agachándose como si tuviera algo roto, Mr. D no tomaba el pelo a nadie. Los niños siguieron masticando y bebiendo ruidosamente. Bibi, mientras tanto, miraba a Tony y a Ennis Rafferty con una sonrisa oblicua. «¿Lo ven?», pero como si no lo vieran, porque lo miran con los ojos de la juventud. «Quien pudiera», dijo. «Da gusto lo idiota que es la gente joven». «Tony, ¿qué es? ¿Tienes alguna idea? ¿Sabes algo de algún testigo?» «No». Bibi orientó su atención hacia Ennis. Es posible que éste se planteara contarle lo que sabía de la historia del Buick, pero al final decidió que no. Bibi era un buen hombre, pero no iba de gris. «Lo que está claro es que no es un coche», dijo Bibi, «y que sea una broma. Para mí que tampoco». «¿Hay sangre?», preguntó Tony sin saber si quería que hubiera.
Eso solo se puede saber al 100% con el examen microscópico de las muestras que hemos tomado, pero yo creo que no. Si hay, será en cantidades residuales. ¿Qué habéis visto? En una palabra, nada. No hemos cogido muestras del perfil de los neumáticos porque no tienen nada, ni polvo, ni barro, ni piedras, ni vidrio, ni hierba. En principio te habría dicho que es imposible. Henry señaló al joven número 1. Ha intentado meter varias veces una piedra en un surco, pero se caía todo el rato. ¿Cómo puede ser? Y otra cosa, se puede patentar. Porque si se puede, Tony, es como para coger la jubilación anticipada y marcharse a vivir a la isla tropical que más te guste. Tony se acariciaba la mejilla con los dedos, gesto de hombre perplejo. Espera, espera, que ahora verás, dijo Bibi. Las esteras no. En general se llenan de polvo, cada una para un análisis geológico. Eso las normales, pero estas no. ¿Alguna manchita de polvo? ¿Un tallo de diente de león? Nada más. Miró a Ennis. Sospecho que es de los zapatos de tu compañero. ¿Dices que se ha sentado al volante? Sí. Pues es donde hemos encontrado los restos, en el lado del conductor. Viví de una palmada como si hubiera hecho una demostración. ¿Hay huellas? Preguntó Tony. 3 series diferentes. Tendrás que darme la de tus 2 oficiales y del de la gasolinera para comparar. Casi seguro que las que hemos recogido de la tapa del depósito son las del de la gasolinera. ¿Estás de acuerdo? Es lo más probable, dijo Tony. ¿Estarías dispuesto a analizar las huellas en tu tiempo libre? Sí, y con mucho gusto. Las muestras de fibra también, pero no me pidas nada que tenga que ver con el cromatógrafo de gas de Pittsburgh, ¿eh? Iré todo lo lejos que pueda con el instrumental que tengo en el sótano, que será bastante. Eso sí que es enrollarse. Sí, y hasta el más enrollado, si un amigo le invita a comer, dirá que sí. Cuenta con ello. ¿Has descubierto algo más? El cristal es cristal, la madera madera, pero no puede ser que un coche de esa época, o que se supone de esa época, tenga el salpicadero de madera. Mi hermano mayor tenía un Buick de finales de los 50, un Limited. Lo usé para aprender a conducir y tengo el recuerdo muy fresco. Una mezcla de miedo y cariño. El salpicadero era de vinilo acolchado. Yo diría que en la tapicería de los asientos es de vinilo, que sería lo correcto para esta marca y modelo. Pediré a General Motors que me lo confirmen. El cuentakilómetros. Eso sí que es divertido. ¿Te has fijado? Ennis negó con la cabeza. Parecía hipnotizado. Está a cero. Supongo que tiene su lógica. Un coche así, lo de coche es pura suposición, no arrancaría ni a tiros. Desplazó la mirada de Ennis a Tony y viceversa. Decidme que no lo habéis visto moverse, que no habéis visto que recorriera ni un centímetro con propulsión propia. La verdad es que no, dijo Ennis. Y era verdad. No había necesidad de añadir que Bradley Roach afirmaba haberlo visto moverse por propulsión propia, y que Ennis, veterano de muchos interrogatorios, le creía. Menos mal, dijo Bibi aliviado. Luego volvió a convertirse en institutriz y dio otra palmada. Niños, que hay que irse, que os oigan dar las gracias. Gracias, sargento, corearon los 3. La chica, increíblemente guapa, se terminó el té frío, eructó y siguió a sus colegas de bata blanca hasta el coche en el que habrían venido. Tony quedó fascinado al observar que ninguno de los 3 miraba al Buick. Para ellos ahora era caso cerrado y había otros esperándole. Para ellos el Buick solo era un coche viejo que envejecía bajo el sol de verano. Que se caían las piedras al ponerlas en los surcos de perfil, aunque estuvieran tan arriba en la curva del neumático que en principio debieran haberlas retenido la fuerza de la gravedad. Que en un lado había 3 y no 4 salidas de ventilación. Daba igual.
Lo ven, pero como si no lo vieran, había dicho Bibi. Da gusto lo idiota que es la gente joven. Bibi regresó hacia su propio coche siguiendo a sus idiotas. Le gustaba, dentro de lo posible, desplazarse a los escenarios del crimen en solitario esplendor. A medio camino se detuvo. He dicho que la madera es madera, el vinilo vinilo y el cristal cristal. ¿Me lo habéis oído decir? Tony y Ennis asintieron. Pues para mí que el tubo de escape del presunto coche también es de cristal. Claro que solo he mirado por debajo desde un lado, pero llevaba linterna y bastante potente. Se quedó un momento donde estaba mirando fijamente el Buick delante del cobertizo B con las manos en los bolsillos y balanceándose en la punta de los pies. Nunca había oído que hubieran coches con tubo de escape de cristal, añadió finalmente, y caminó hacia el coche. A los 5 minutos se habían marchado él y sus niños.